Evangelio de hoy, domingo 6 de octubre del 2024. Revelación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y, para ponerlo a prueba, le preguntaron: ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿Qué les mandó Moisés? Ellos contestaron: Moisés permitió escribir un certificado de divorcio y separarse. Jesús les dijo: por la dureza de su corazón, Moisés escribió ese mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Le traían unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendían. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y, abrazándolos, los bendecía imponiéndoles las manos. El Evangelio de Marcos 10, 2-16 contiene dos secciones fundamentales que nos llevan a reflexionar profundamente sobre el matrimonio, el divorcio y la acogida de los niños en el reino de Dios. Estas enseñanzas de Jesús no son solo una regulación moral o social, sino una invitación a comprender la esencia del amor, el compromiso y la pureza del corazón en el contexto del plan divino. Este pasaje también revela mucho sobre la naturaleza del reino de Dios y sobre cómo debemos acercarnos a él, con un corazón humilde, como el de un niño. A lo largo de esta reflexión, exploraremos el contexto histórico, cultural y teológico de las palabras de Jesús, así como la relevancia que tienen para nuestra vida personal y comunitaria hoy en día. Al desglosar este pasaje, podemos extraer lecciones valiosas para vivir una vida más cercana al plan de Dios y al corazón de Cristo. El contexto del matrimonio y el divorcio en el tiempo de Jesús. Para entender las palabras de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio, es crucial situarnos en el contexto de la época. En la sociedad judía del primer siglo, el matrimonio era una institución profundamente valorada, pero el divorcio era una práctica aceptada en ciertos casos. De hecho, la ley de Moisés permitía el divorcio bajo ciertas circunstancias, lo que llevó a debates entre las distintas escuelas rabínicas sobre las condiciones exactas en las que un hombre podía divorciarse de su esposa. Cuando los fariseos se acercan a Jesús para preguntarle sobre el divorcio, no lo hacen con un genuino interés en conocer su opinión, sino para ponerlo a prueba. Los fariseos, a menudo enfrentados a Jesús, buscan encontrar una contradicción en sus enseñanzas o llevarlo a una respuesta que cause polémica. Quieren saber si Jesús se alineará con una de las escuelas rabínicas predominantes, la de Hillel, más permisiva, o la de Shammai, más estricta, o si introducirá una visión nueva. La pregunta que plantean los fariseos es: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Detrás de esta pregunta hay una preocupación sobre la legitimidad del divorcio según la ley. La respuesta de Jesús no se limita a lo que permite la ley, sino que va más allá, llevándonos al principio de la creación para revelar la intención original de Dios sobre el matrimonio. La respuesta de Jesús: volver al plan original de Dios. En su respuesta, Jesús no se enfoca en las excepciones o en las circunstancias que permiten el divorcio. En lugar de eso, nos lleva a las raíces del plan de Dios para la humanidad. Citando el Génesis, Jesús recuerda a sus oyentes que, desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer, y que el matrimonio es un vínculo sagrado en el que los dos serán una sola carne. Este es el plan original de Dios para el hombre y la mujer, una unión profunda, indisoluble y complementaria. El matrimonio, según Jesús, no es simplemente un contrato entre dos partes que puede disolverse cuando las circunstancias cambian. Es un sacramento,
un reflejo de la unión íntima y amorosa entre Dios y su pueblo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no los separe el hombre. Estas palabras son radicales y desafían la mentalidad de la época, y, en muchos casos, también la mentalidad de hoy. Cuando Jesús afirma que Moisés permitió el divorcio, por la dureza de su corazón, está señalando que la ley mosaica fue una concesión a la fragilidad humana, no el ideal divino. La dureza de corazón aquí se refiere a la obstinación humana, la falta de apertura a la plenitud del amor y el compromiso que Dios quiere para sus hijos. Jesús, en cambio, nos invita a superar esta dureza de corazón y a vivir conforme al plan original de Dios, un plan que implica fidelidad, sacrificio y amor incondicional. El matrimonio como vocación y reflejo del amor divino. Este pasaje nos invita a ver el matrimonio no solo como una institución social, sino como una vocación sagrada. El matrimonio es una llamada a vivir el amor de Dios en el ámbito de lo humano. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, están llamados a reflejar en su relación la fidelidad, el amor y la entrega total que Dios tiene para con su pueblo. Jesús nos enseña que el matrimonio es una sola carne. Esto significa que en el matrimonio, dos personas se convierten en una unidad indivisible, no solo en el sentido físico, sino también espiritual y emocional. Esta unidad refleja el misterio del amor trinitario, en el que Dios es uno y a la vez una comunidad de amor. El desafío del matrimonio, por lo tanto, no es solo mantener una relación superficial o de conveniencia, sino cultivar una relación de entrega mutua, en la que ambos cónyuges se esfuercen por amar y servir al otro, tal como Cristo ama y sirve a su Iglesia. Este amor requiere sacrificio, paciencia y una disposición a perdonar y sanar las heridas que surgen en el camino. Al mismo tiempo, esta visión del matrimonio nos recuerda que, con la gracia de Dios, es posible vivir una relación plena y fiel. El divorcio y el adulterio, un desafío radica. Las palabras de Jesús sobre el divorcio y el adulterio son fuertes y, en muchos sentidos, radicales. Él afirma que el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Esto representa un llamado claro a la fidelidad en el matrimonio y a no tratarlo como algo desechable. Sin embargo, es importante comprender que Jesús no está condenando a las personas que han experimentado el fracaso de su matrimonio. La enseñanza de Jesús sobre el adulterio no debe interpretarse como un juicio implacable, sino como una llamada a la conversión y a una mayor comprensión del verdadero sentido del matrimonio. En la Iglesia, el sacramento de la reconciliación y el perdón siempre están disponibles para aquellos que, en su debilidad humana, han fallado en vivir plenamente la vocación matrimonial. También debemos recordar que Jesús siempre se mostró misericordioso hacia las personas que habían cometido adulterio o que estaban en situaciones irregulares. Su encuentro con la mujer adúltera en Juan 8 nos muestra que, aunque el pecado es real, la misericordia de Dios siempre está disponible para aquellos que están dispuestos a arrepentirse y cambiar sus vidas. Los niños y el reino de Dios, una enseñanza sobre la humildad y la pureza. Después de hablar sobre el matrimonio y el divorcio, Marcos narra que le traían niños a Jesús para que los tocara. Los discípulos, sin embargo, intentaban impedirlo, probablemente pensando que Jesús estaba demasiado ocupado para atender a los niños. Esta actitud refleja una visión común en esa época, en la que los niños no tenían el mismo estatus social que los adultos y no se les consideraba dignos de atención especial. La reacción de Jesús es sorprendente y llena de ternura. Al ver lo que hacían los discípulos, se enfadó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios». Jesús no solo acoge a los niños, sino que los pone como ejemplo de cómo debemos recibir el reino de Dios. Esta enseñanza es profunda y desafiante, ya que nos invita a adoptar una actitud de humildad, pureza y confianza total en Dios. Humildad. Los niños, en su dependencia de los demás, son un modelo de humildad. No confían en su propio poder o en sus méritos, sino que dependen completamente de los adultos para su sustento y protección. Del mismo modo, estamos llamados a reconocer nuestra dependencia de Dios y a confiar en su providencia.
Pureza de corazón. Los niños, en su inocencia, son un ejemplo de pureza de corazón. No están cargados de las ambiciones y preocupaciones que a menudo dominan la vida adulta. Jesús nos invita a recuperar esa pureza de corazón, una actitud libre de malicia, resentimiento y egoísmo, para poder recibir el reino de Dios. Confianza. Los niños confían en los adultos sin reservas. Jesús nos invita a tener una confianza similar en nuestro Padre Celestial, sabiendo que Él siempre cuida de nosotros y nos guía. Jesús no solo les dice a los discípulos que permitan a los niños acercarse, sino que, abrazándolos, los bendecía imponiéndoles las manos. Este gesto de ternura nos muestra el corazón de Cristo, que siempre está dispuesto a recibir y bendecir a aquellos que se acercan a Él con un corazón humilde y confiado. Este pasaje del Evangelio tiene profundas implicaciones para nuestra vida personal y comunitaria hoy en día. En primer lugar, nos desafía a vivir nuestras relaciones, especialmente el matrimonio, con una actitud de fidelidad, amor y entrega. El matrimonio no es solo una cuestión de conveniencia o satisfacción personal, sino una vocación a reflejar el amor fiel y sacrificial de Dios en nuestras vidas. Además, el llamado de Jesús a acoger a los niños y a ser como ellos en nuestra relación con Dios nos invita a cultivar una actitud de humildad, pureza y confianza en nuestra vida espiritual. Esto implica dejar de lado las ambiciones egoístas y los resentimientos, y acercarnos a Dios con un corazón abierto y dispuesto a recibir su amor. Este pasaje también nos recuerda que el reino de Dios no se trata de poder o estatus, sino de humildad y servicio. Estamos llamados a acoger a los más pequeños, a los marginados y a aquellos que son considerados insignificantes por la sociedad, y a reconocer que en ellos encontramos el rostro de Cristo. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tus palabras que nos invitan a vivir el matrimonio y nuestras relaciones con fidelidad y amor. Te pedimos que nos ayudes a comprender y vivir el plan que Dios tiene para nosotros, recordando siempre que el amor verdadero requiere sacrificio, compromiso y entrega. Te pedimos por todos los matrimonios del mundo, para que sean reflejo de tu amor y fidelidad. Danos la gracia de ser humildes y puros de corazón, como los niños, y de confiar siempre en tu voluntad. Ayúdanos a recibir el reino de Dios con la sencillez y confianza de un niño, y a vivir cada día con un corazón abierto a tu gracia. Bendice a los niños del mundo, especialmente a los que más sufren. Que tu amor los abrace y los llene de esperanza. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén.